Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Reciban todos un cordial saludo. Somos la familia Vallejiana 1. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la trágica situación que pasó Vallejo en la cárcel. También hablaremos del cuento El Unigénito. Seguidamente declamaremos un poema titulado El poeta a su amado. Finalmente dramatizaremos dos de las escenas más importantes de nuestro proyecto. Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Antonella Coronado y en esta oportunidad me ha tocado exponer sobre uno de los aspectos biográficos de César Abraham Vallejo Mendoza en la cárcel. Al respecto, Prado Chirinos, 1992, nos habla que nuestro poeta César Vallejo escribió una carta donde expresaba su incomodidad tras perder su libertad. El tiempo que pasó él en Lima fue conocido por tener una conducta intachable. Al pasar el tiempo, fue víctima de difamaciones por problemas en su pueblo Santiago de Chuco. Después de una larga ausencia, Vallejo, llevando ofrendas de dolor, se dirigió a la tumba de su madre. Allí encontró un conflicto y, acusado de crímenes, el poeta fue encarcelado en la prisión de Trujillo. Una de las personas más buenas fue acusado de criminal injustamente, donde esperaba un fallo o equivoco en su sentencia. Comentario. En la información podemos observar cómo César Vallejo fue injustamente encarcelado por delitos que no cometió. Y a partir de esto también podemos observar los distintos valores que tuvo Vallejo, como la tolerancia y la perseverancia. Estos valores que practicó debería de servirnos como ejemplo ante cualquier mal tiempo que pasemos. Muy buenas tardes, profesora. Voy a hablar acerca de los valores que destaca el gran César Vallejo. En su capacidad para retratar la complejidad de las emociones humanas y también poder transmitirla más que nada a los lectores que día a día pues aún leen los libros, ¿no? Y los poemas. Está el ser compasivo, ser empático, ser justos, ¿no? Hacia las experiencias y sentimientos también de los demás, de las demás personas que a veces son susceptibles. Los valores que yo más hago hincapié en lo que es los valores de César Vallejo que nos ha inculcado en sus obras y poemas hoy en día es la justicia, ya que es muy importante para cada uno, ¿no? En la convivencia permite aplicar la ley de manera justa y equitativa para que todos pues vivamos en un ambiente correcto. También tenemos lo que es la empatía. La empatía para los demás, entiende el estado de ánimo de cada una de las personas y nos hace más solidarios, ¿no? En este comportamiento, especialmente en la vida universitaria, ya que tenemos muchos compañeros con diferentes emociones, diferentes motivos que a veces pues a nosotros nos tenemos que empatizar y ser más solidarios. De estos valores son los que yo más recalco en César Vallejo, ya que pues si el mundo no tendría estos valores, yo creo que habría mucha incertidumbre, mucha tristeza y no estaría completo. Entonces creo que César Vallejo nos ha inculcado cada uno de estos valores para que nosotros los podamos seguir el ejemplo y podamos más que nada tener un mejor mundo, ¿no? En conclusión, este es un cuento en el que el autor nos sumerge en un mundo de emociones intensas, giros inesperados y elementos fantásticos. César Vallejo logra tener una narrativa única que supera las expectativas del lector y nos ayuda a meditar acerca de la dificultad de la vida y el misterio de la existencia. Los temas del amor, tragedia y fantasía se entrelazan en esta obra de manera magistral y la interpretación religiosa añade una capa adicional de significado. Los invitamos a explorar más acerca de este trágico cuento de César Vallejo y a la vez increíble. También descubrir su talento para crear historias que perduran en la memoria de quienes la leen. Amada, en esta noche tú te has crucificado sobre los dos maderos curvados de mi beso. Y tu pena me ha dicho que Jesús ha llorado y que hay un Viernes Santo más dulce que ese beso. En esta noche rara que tanto me has mirado,
La muerte ha estado alegre y ha cantado en su beso. En esta noche de septiembre se ha oficiado la segunda caída y el más humano beso. Amada, moriremos los dos juntos, muy juntos. Se irá secando de a poco nuestra excelsa amargura. Ya han tocado a sombra nuestros labios difuntos. Y ya no habrá reproches en tus ojos benditos, ni volveré a ofenderte. Y en una sepultura los dos nos dormiremos como dos hermanitos. El señor Lawrence era soltero y no tenía hijo alguno. A la sazón contra 10 años como enamorado de una aristócrata dama de la ciudad. 10 años no son reales si el señor Lawrence amaba a su esposa hace una década. Él mismo me lo había declarado. Así como también que ella, a pesar de no haber estado juntos, jamás lo sabía todo y quizá a su vez lo amaba un tanto, pues el señor Lawrence le escribía a su cariño, a menudo viejo amor flamante, siempre aquel vibrando, día tras día, desde el primero hasta mismo sostenido en su belmo a haberse llevado en todos los oídos del distrito, donde nadie ignoraba semejante historia platónica, a la que desde la primera a la última página se exonera, aunque esto igual con solo ligeras variaciones tipográficas y posiblemente hasta gramaticales de este viejo amor flamante que siempre fue aquel amor de siempre. Bienvenidos para presentar la unión de estas dos almas. Neria del Mar, ¿acepta usted como esposo a Walter? Sí, acepto. Walter, ¿aceptas a Neria como esposa? Sí, acepto. En el preciso momento en que el tonsurado le hacía la pregunta de promesa, alzó ella sus ardientes ojos de ámbar oscuro, inundados en febril humedad, y de hecho fue a clavarlos en el otro, el señor Lawrence. Luego el señor Lawrence cayó pesadamente a tierra. El desposorio quedó frustrado, ciego por Varela interpusosa, a gran espesor entre los que hubieran sido esposos. Nérida
también había sufrido aquel instante, seria conmoción nerviosa, y lleva al hecho el dolor agravándose, fue de segundo en segundo, para morir 1 hora después de la instantánea muerte del pobre José Matías. Pobre señor Lorenz, solo de esta manera y en este solo beso fugaz, rotado y encendido por el total de su vida en la muerte, logró unir su carne a la carne de su amada.